Buenas noches, tal como tenía prometido, vamos a dar en este momento inicio al video acerca de la autenticidad. Decía en un corto que anunciaba este video, si la autenticidad para nosotros nos evoca en primer lugar o principalmente cosas positivas, que sería el reto, ¿verdad?, de ser auténticos, o si más bien nosotros somos de las personas que autenticidad nos suena más bien como algo que nos causa temor, porque quizás en el medio que nos desenvolvemos, ser más auténticos, ser más nosotros mismos, puede implicar sernos más vulnerables y que prestarnos a la crítica, a la incomprensión, y eso causar eventualmente un rechazo, ¿verdad? Debido a de que nuestra forma de ser o nuestra forma de pensar no esté tan acorde a los estándares y a las convenciones del medio en que nos movemos. Entonces, esas eran las preguntas que yo también dejo pendiente, y cualquiera, ¿verdad?, que vea este video en la sección de comentarios es bienvenido, ¿verdad?, para que de su propia perspectiva y pueda comentar al respecto, ¿verdad?, con estas orientaciones, en cuál se ubica más y por qué, evidentemente, si se siente libre, pues, y provocado, ¿verdad?, para podernos compartir su opinión. Mi objetivo es no dar un abordaje de ninguna manera academicista ni tampoco sofisticado, sino que más bien es compartir unas reflexiones y darle taller al concepto, ¿verdad?, de autenticidad. ¿Por qué? Porque yo quisiera que, así como a mí estas reflexiones me sirven para mantener la mente ocupada en autoevaluarnos, en encontrar proyecciones, es ver aquellas cosas en las que uno le falta todavía mayor autenticidad, o ver qué problemas pueden haber en este tema, así también a las personas que en estos momentos nos están viendo puedan serle de esa misma utilidad, ¿verdad? Y crear un espacio, ¿verdad?, de reflexión para todos nosotros. Entonces, sin más preámbulo, pues démosle pues taller. El concepto de autenticidad, bueno, para mí lo podemos ver a través de los ejemplos que cualquiera tenemos a la mano. Auténtico es sinónimo de genuino. Y genuino no es otra cosa sino lo opuesto a falso. Pongamos ejemplo, ¿verdad? Cuando una persona va a una joyería y lleva una pieza aparentemente de oro, y entonces va frente al experto y el experto va a determinar con su pericia, con su conocimiento, si esa pieza verdaderamente se trata de oro o es una imitación y se trata de otro metal. Y entonces podríamos decir, si después de la evaluación del perito, del joyero, y dice efectivamente si esto es oro, entonces hablamos de que es oro auténtico, esa pieza es auténtica, es genuina, es oro genuino. Por el contrario, si se da cuenta de que está mezclado, si se da cuenta de que es otro metal, ¿verdad?, una imitación, entonces en ese caso hablamos de que no es oro, es falso. Esa pieza es falsa, ¿verdad? Y se vendió o se hizo pasar por su apariencia, parecida al oro como tal. Eso mismo, pues hablando de autenticidad, tenemos que nosotros llevarlo al campo del ser humano, a su creencia, su conducta, sus pensamientos, su sentir. Entonces, ser auténticos es ser genuinos. Y oponernos a lo falso, la falsedad, ¿en qué contexto se aplica entonces en el ser humano y la autenticidad de la que vamos a hablar en este video? Pues tiene que ver con evitar, o sea, ser auténtico es evitar la falsedad de nuestra identidad. O sea, autenticidad, genuinidad van a ir de la mano con identidad. No puede haber no puede haber autenticidad sin previamente contarse con una base identitaria más que menos sólida. ¿Por qué? Porque
la identidad personal es aquella que nos va a marcar los límites, las fronteras, por así decirlo, de hasta dónde llego mi yo, ¿verdad? Como dicen los gringos, mi self, mi ego, pero no el ego en el sentido que se usa mucho, ¿verdad? En contextos espirituales modernos, con una connotación negativa limitante, sino que ego como ese yo de lo que uno es, em, tampoco freudiano, ¿verdad? De la teoría del ego, del yo, del ello y el super yo, sino que el yo, bueno, prácticamente eso, ¿verdad? Aquí vamos a utilizar ego en ese sentido. O sea, nuestro ser, nuestra persona con sus anhelos, con su forma de pensar, con sus sentimientos, sus inquietudes, sus deseos. Entonces, ser auténtico quiere decir tener una identidad sobre la cual nosotros, con el autoconocimiento de nosotros mismos, ¿verdad? Vamos a poder hablar entonces de que somos auténticos con nosotros mismos, o por el contrario, somos más o menos falsos, ¿verdad? Estamos presuponiendo entonces una gradualidad en el campo de la autenticidad. O sea, difícilmente vamos a encontrar una persona que sea 100% auténtica, es decir, que sea totalmente abierta frente a los demás e incluso empezando frente a sí misma de qué es lo que quiere, cuáles son sus pensamientos más íntimos, porque muchas veces esto incluso en el campo psicológico se adentra a, ¿cómo se llama?, al inconsciente, y el inconsciente por definición son cuestiones de las que no se tiene conciencia, ¿verdad? Pero sin embargo son igualmente reales y influencian poderosamente nuestra manera de actuar y de pensar cotidianamente. La autenticidad, para el caso que nos está ocupando, es sobre todo en el ámbito filosófico, ético y psicológico. Em, no solamente, digamos, en la filosofía existencialista, pero yo me atreví a pensar incluso en la filosofía en general, eh, y también en la, ¿cómo se llama? En la psicología. El auténtico es ser sí mismo, o sea, el sí mismo, la aceptación y la manifestación, la capacidad de manifestación de cómo se es frente a la sociedad, frente incluso a veces, dependiendo en el contexto en que se esté, frente a la presión que pueda tratar de llevar otro rumbo, ¿verdad? De cómo se llama, de nuestra manera de ser y de actuar y de sentir. Entonces es esa interacción que se da, em, ser auténtico consigo mismo, y eso requiere de introspectiva. ¿Qué quiere decir? Eso requiere de una reflexión profunda, una autoobservación, una autoevaluación de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, de qué son las cosas que estamos nosotros deseando, queriendo, qué tipo de emociones son las que sentimos, por qué, ¿verdad? Y si nosotros las permitimos y están, digamos, por decirlo de alguna forma, en su ancha dentro de nosotros mismos, o si son una especie de estorbo, si nos afectan, si no las quisiéramos, pero son parte de nosotros, ¿verdad? Y tenemos que admitir también eso. Lo que se parece un poco también a la figura de la sombra junguiana, ¿no? De la que hablaba Carl Jung, la sombra, que todos tenemos esa parte, ¿verdad?, oscura con la que lidiamos y que hay que saber, por un lado, depende de las escuelas espirituales, filosóficas, psicológicas, superar, y otras van a decir que no, sino que integrar.